Bueno, esta es la presentación del trabajo del diseño de la página web. El trabajo que teníamos era arreglar el parcial de diseño web y se realizó las modificaciones en el menú. Eh, bueno, para primera cosa, yo hice entonces, me guié por el parcial, por el examen parcial, el cual consistía en hacer dos páginas donde una llevara a la otra y aparte de eso donde tuviéramos una especie de imágenes en filas y en columnas, de a tres filas y tres columnas. Entonces se realizó el siguiente procedimiento en el sistema de diseño web y lo que pedía el examen era, como pueden ver, era incluir mínimo dos clases. La página debía tener condiciones con responsive. Era descargar imágenes, que son las imágenes que estamos utilizando para la página, crear un duplicado del index y denominarlo somos. Ahí hice una modificación porque como era el ejercicio era para el portafolio de cada uno, entonces realicé no solamente el somos, sino creé también, digamos, las ventanas donde se puede llevar a las diferentes partes del portafolio. Mm, en el documento de somos debía ir en la otra página y se debía eliminar todo lo del main. Tenían que crearse hipervínculos en las dos páginas para que se comuniquen entre ellas. Entonces, el diseño que dan aquí es de la siguiente forma, donde encontramos un header, un nav y un main, y un article y un footer. Así tenía que quedar el ejercicio y pues entonces aquí ya empezamos. Mm, Bueno, lo primero que hice fue crear una carpeta raíz donde la llamé Daniel Morantes, corrección web parcial. En esa carpeta creé dos subcarpetas que se llamaban, una se llamaba CSS, que es todo lo de los códigos, y la otra es imágenes, donde encontramos las imágenes que utilizamos para el desarrollo de la página. En el index, para crear el index, una vez ya abierto, entonces aquí ya creamos lo que fue un index y le pusimos la abreviación de HTML5, donde nos saca solamente, donde él solamente da el head y da solamente el body y el header. Y cierra, abren y cierran cada uno. Entonces, lo primero que se hizo fue estructurar la página. Él daba unas indicaciones, se daban unas indicaciones de cómo tenía que ir la primera parte, que tenía que llevar, que era en este caso, se tenía que visualizar una imagen en PNG, en JPG o en GIF, y para ello debería seguir unas normas que eran background, imagine, background repeat, background side y background position, center. El background imagen era para acceder a la imagen, a la carpeta de la imagen. El background repeat es para que la imagen no se repita varias veces, sino que solamente sea una. El background size es para el background side cover es para que la imagen se estire y tome el espacio disponible. Y el background position center es para que establecer la posición inicial de la imagen de fondo. O sea, que la imagen sea o digamos en el centro, al lado derecho o al lado izquierdo. Bueno, a eso le agregué entonces, primero para poder hacer eso, entonces creé en el cuerpo, porque todo se maneja en el cuerpo de la página, en el body, creé un header y a ese header le puse un h1 que es para crearle una clase. Le creé la clase de la sección 1, donde también dentro de ese h1 puse un img que es la imagen
y saqué la imagen del fondo, donde le di un width de 100% y un height de 500 píxeles. Eh, Cerré el header y después me fui para el CSS y lo que hice fue manejar la primera sección. Como le había puesto abajo sección 1, entonces no escribí header, sino escribí la sección 1, que es lo que iba a modificar. Le puse lo que ya normalmente le había dicho, había expresado la parte anterior, que era el background imagine URL, para saber dónde estaba el destino de la imagen. El background repeat, que era, no le puse no repeat para que no repitiera la imagen. El background size cover, que era para, que hace que la imagen se estire y tome el espacio que necesito. Y le puse un width de 100% y le puse un background de position, que es para la posición del centro de la imagen. El width 100% es para que la imagen se estire al 100% cada vez que se abra la página y se va reduciendo, digamos, al momento de hacerle, al hacerle zoom se va a agrandar, al hacerle menos no se va a estirar, sino que se va a encoger la imagen. En el margin left le puse auto, margin right le puse auto. Y en el text align le puse un text align center por si llevaba un texto, poner todo el texto al centro. En el margin right puse las márgenes, todas las puse automáticas, depende de cómo la imagen se expresara, ya que la imagen era de 1920 píxeles, que era lo que tenía que abarcar, que era como la especie de un banner. Después de eso, ya teniendo, digamos, la sección de la imagen, entonces ya después de eso, creé un nav. En el nav necesitaba crear un menú. Esta fue la parte donde ya cambié, porque si nos damos cuenta en el ejercicio solamente nos dice que debe llevar ¿qué? Dos clases, y que un documento debe decir somos y el otro debe decir index. Como el ejercicio era para el portafolio de nosotros, entonces lo que yo hice fue crear una clase donde puse un nav y dentro del nav puse una clase, que es el nav, lo llamé menú, que es el menú para el portafolio. UL, dentro del nav creé un UL. Dentro del UL creé un LI y dentro del LI va un A. El LI son los que forman las secciones, el A es para determinar si queremos que del inicio se vaya al menú, del inicio se vaya al Somos y del Somos se vaya a competencias. Lo que hice acá fue el menú tiene unas ciertas características que debe cumplir, pues ya es como decisión de cada uno si va a la derecha, va a la izquierda o va al centro. Eh, entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces se hizo un menú con las siguientes clases. Se le puso clase inicio, somos, competencias, experiencia, portafolio y contactos. Entonces, para poder crear ese menú, como no podemos darle, digamos, todo el formato a una sola cosa, entonces, ¿qué hicimos? Primero llamamos al nav. El nav es como el contenedor donde va a ir todo ese menú. Entonces le pusimos un text align center, que todo el texto esté alineado al centro. Le pusimos un background color con un color de 241 de rojo, un 248 de verde y un 255 de azul. El white lo dejé al 100% y el height lo dejé a 100 píxeles. ¿Por qué? Porque era para que tomara, digamos, el espacio que está aquí en la imagen, como vemos. Entonces, ese fue lo que hice. El max white lo dejé a 1170 píxeles, que el max white es para que le dé esta,
este espacio, digamos, para que no es como el banner, que el banner se estira completo, sino que abajo va hasta cierta medida, no puede pasar de ahí. Y por más que uno agrande o apequeñe la página, no va a pasar de los 1170 píxeles. Bueno, después se le puso un white, otro white de 100%, se le puso las márgenes auto y se le puso un text align center para que pusiera otra vez, digamos, si hay texto o algo, ponerlo al centro. Le puse un padding del cero. ¿Y qué es el padding? Es el espacio entre el borde del elemento y su contenido, que se utiliza para mejorar la legibilidad y el diseño de la página. Bueno, después de crear el nav, lo que hice fue crear un menú. Entonces, ese menú es el menú, digamos, donde va somos, contactos, portafolio, experiencias y competencias. Ese menú lleva las márgenes en automático, tiene un width del 100% y tiene un max width de 1170. Es para que lo que les decía antes, que no se estire como el banner, sino que vaya hasta cierta medida y por más que sea grande o sea pequeña la página, se va a ver solamente el, el este. Vamos a ir hasta ahí. Así se va viendo la página, como les decía. Entonces el banner va así, eh, con las propiedades. Esto era lo que les decía. Aquí llevo más width de 1170 píxeles, que es como hasta acá es donde digámoslo así, que el menú podría ir. Porque el banner es el único que va completo, pero el resto sí va con ciertas medidas y ciertas cosas. Bueno, ¿qué se hizo acá? Entonces, después del max width puse el nav UL. Entonces, todo lo que hay dentro de ese nav UL es lo que va a hacer que que el contenedor se, que el menú se organice. Entonces, lo que hice fue ponerle un listado de estilo type none, que es él elimina las viñetas de la lista desordenada. Entonces no quedan como viñetas, sino ya queda como una lista desordenada hacia abajo, porque lo entrega en columna y no lo entrega en horizontal, sino lo entrega vertical. Después le puse un display flex que es un generador de light yaw y un direccional. Y después le puse un flex direction round, que es la orientación de la fila o otra opción en columna. Entonces, para poderlo poner en columna, le puse un flex direction, que si se dan cuenta, aquí ya lo tenemos en columna, porque lo separan, ¿sí? Y el Justive Content End, bueno, ahí hay más de uno. Ahí también podemos ver el, el que les decía que el Justive Content End es este, que si se dan cuenta, todo el menú va hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. O sea, empieza de derecha hacia izquierda. Hay otros que se puede utilizar como el menú que vaya en la mitad o el menú que vaya a la izquierda, de izquierda a derecha. Bueno, después de eso ya después de haberle dado ese, ese formato o ese estilo al menú con el nav UL, le di un estilo al nav UL, LI y A. Entonces, el nav ULI no lo toqué porque pues no, sí se necesita, pero no, en este caso no lo tomé. El nav ULI, LIA, que es como digamos todo eso que va dentro del, dentro del UL, ya después de haberle dado los estilos al UL, que era como la caja
de cada uno de los ítems. Entonces ya después el UL, LI y el A es como todo lo que le vamos a dar estilo, pero al texto. Entonces le puse un font size de 20 píxeles, que el font size lo que hace es como darle ese tamaño de cuando uno pone el cursor, desde donde puede empezar a cambiar de lugar. Entonces acá, si se dan cuenta, no, desde que yo me pare solamente tocando el cuadro azul, ya se nota. Entonces, después de eso, le puse un display block, que el display es para evitar que salga como líneas en la parte de abajo del texto. y le puse un text decoration no, que es eliminar la sublínea del texto de enlace. Eh, Le puse un padding de 40 píxeles y de 10 píxeles, que esto hace que el área del botón sea mayor, pero solo lo toma si le asignamos otra propiedad eh, denominada display block, que es la que les estaba hablando, que es la que está a continuación, que es la que habíamos hablado anteriormente. El border radius de 5 píxeles, que es como ese, ese radio, esa zona, que si se dan cuenta que lo que les decía, que desde donde yo me pare desde el azul, ya puede tomar el inicio o puede tomar el somos. ¿Sí ven? Entonces ya funciona. Bueno, entonces, después de eso, ya como le dimos todos los estilos a todo el menú, lo que hice fue ahora darle el estilo al hover. ¿Qué es el hover? Es donde uno se para, que si se dan cuenta así, es como interactuar con el texto. Entonces cada vez que uno se para, digamos, en Somos, va a aparecer de otro color o va a aparecer, digamos, o puede cambiar la tipografía. Le puse un background color de un color blue. Bueno, entonces, ya después de tener, digamos, los estilos ya definidos para las clases, ¿qué hice? Entonces, para poder que el inicio, digamos que del inicio que es este, pasemos al somos de acá, ¿cómo lo hice? Entonces tuve que crear otro, así como creé el index, tuve que crear otro que se llamaba somos. Entonces, ese somos lo creé como si fuera un index, pero lo creé con HTML. Entonces, ¿qué hice? Fui un somos y creé otro index, pero desde la misma carpeta raíz. Bueno, el somos. Entonces, ¿qué hicimos para poder enlazar el somos con la página principal? Pues entonces cogimos el somos y le pusimos lo mismo que ya les había comentado en el index. Hicimos el mismo menú, pusimos un nav, un ul, un li y y una para definir las clases. Pero entonces, si se dan cuenta, en el index aquí aparece inicio en la primera, pero aquí en somos aparece aparece index. ¿Por qué? Porque se supone que si estamos en somos, ¿sí? Acá estamos en somos. Se supone que tengo que ir a la página principal, entonces vamos a inicio para que se conecten y sea un botón interactivo. Así hice con el resto para mi portafolio. Eh, digamos que cuando creé los estos, entonces digamos de index, de inicio, puedo irme a competencias y de competencias me puedo devolver a Somos, digamos. Y de Somos puedo ir a portafolio y de portafolio puedo ir a contactos y de contactos puedo ir otra vez a inicio. Lo que hago es unir todos
los del menú para ir y estarme pasando de un lugar, de un index a otro. Bueno, aquí hay un punto que es que a partir de competencias cambié el diseño del estilo. Entonces, ¿qué hice? En el estilo le puse un margin de cero, un padding de cero, un box size con borde box y le coloqué el color negro. ¿Por qué? Porque necesitaba, digamos, que el texto, como me entrega en viñetas el menú, lo que hice fue darle que me lo dejara pegado a la margen del menú y de ahí ya poder empezar a controlarlo. Entonces, bueno, se le aplicó lo mismo que se le aplicó a los otros menús, pero lo único que cambié fue el color y el color de la tipografía. De resto está completamente igual. Después con la solución, después siguiendo con la solución del parcial, después del nav, después de crear ese menú, creamos un main, que ese main lo utilizamos para crear estas imágenes que se presentan acá, perdón, estas imágenes que se presentan acá en el inicio, y es esto que era seccionarla por filas y por columnas. Pero entonces, si se dan cuenta, a la parte de atrás hay un contenedor y ese contenedor viene siendo lo que les decía del main. Entonces, ¿cómo lo creamos? Creamos otra sección para poder hacer que no se nos revuelva todo. Yo lo definí por clases y secciones. Entonces, la sección uno fue la que ya vimos, ¿no? Que es la del banner. El menú sería otra clase y la sección 2 es la con la que les voy a hablar a continuación. Entonces, ¿qué se hizo? Para poder poner imágenes y para poder cuadrarlas, se tuvo que hacer un div. Y en ese div se creó una clase, se puso las columnas. Entonces, digamos, si yo tengo tres imágenes, como lo es aquí en este caso, poner las tres imágenes y quiero que las tres vayan, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, creo el div, que el div es como una clase de contenedor y dentro de ese contenedor le creo una clase. Le creé una clase que la llamé columna 1 y así hice con las otras dos, columna 2, columna 3, pero todas tienen su div. Dentro de ese div que iban las tres imágenes. Entonces cada imagen van las tres imágenes y así se cierra y al último cerramos con el div y un H1, que fue el H1 que empezamos arriba en la clase de sección 2. Bueno, para poder tener interactividad con ese, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que llamar. ¿A quién llamamos entonces? Vamos a sección 2. Llamamos a sección 2 y le ponemos un width de 1170 para que ni cuando sea grande ni cuando sea pequeño no puede pasar de ese límite porque es el límite que necesitamos. Le pusimos un height también de 1170. Le pusimos un background color que en este caso es como un grid y le pusimos un width de 100%. Le pusimos un max width de 1170 que es para que reduzca al tamaño que necesitamos. Le pusimos las márgenes automáticas y le pusimos un text align center que es para que alinee los textos en el centro. Después llamamos a que si se dan de cuenta aquí ya lo tendríamos como más o menos no, ya lo tendríamos como al tamaño que necesitaríamos, pero ahora lo único que tendríamos problemas es al hacer la imagen, ¿no? Porque cada imagen tiene que llevar su determinado espacio. Entonces, ¿qué se hizo? Como ya llamamos al H1, que es la clase número 2, que es la sección 2,
Entonces ahora empezamos a llamar al div, que son las clases, que son las columnas. Entonces para poder manejar, digamos, esos espacios entre las imágenes, tenemos que llamar a las columnas. Entonces aquí, columna número 1. Entonces, como llamamos a la columna número 1, le decimos a la columna, regáleme un display flex y regáleme un justif content center. Justifíqueme el contenedor al centro y regáleme el display flex, que es lo que evita que me regale las imágenes en vertical, sino que me las dé en horizontal. Como ya tenemos las columnas establecidas, lo que hacemos es llamar a la imagen, a las tres imágenes. Entonces, ¿cómo le damos el estilo a las imágenes? Entonces, llamamos un width y le ponemos 350 píxeles y después le ponemos un height de 350 píxeles. Pero para que nos dé este espacio que vemos aquí en la parte izquierda y en la parte derecha, lo que hacemos es decirle, regáleme una margen de 20 píxeles por 10 píxeles, tanto de al lado izquierdo como de arriba y de abajo. Y el Object File Cover es para que me entregue digamos que no pueda salirse, el objeto no pueda salirse de ese cuadrado. Listo, después de haber creado la columna 1, seguimos con la columna 2. Llamamos columna 2, Display Flex, Justify Content Center y hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a llamar a la imagen 2 y white line, le ponemos un white de 350, un height de 350, las mismas márgenes porque tienen que tener y un object file de cover. ¿Ok? Entonces, después de eso, si nos damos cuenta, quedaría más o menos así. El espacio que yo les decía, tanto arriba como abajo, y tanto a la derecha como a la izquierda. Listo. Llamamos a la imagen 3, columna 3, a la columna 3. Entonces la columna 3 la llamamos y le decimos un display flex, un justify content center. Llamamos a la imagen 3 y le decimos un white de 350 píxeles, un height de 350 píxeles y un margin de 20 píxeles por 10 píxeles. El objeto fight cover le ponemos que el objeto no se vaya a salir de ese contenedor y ya. Entonces, ya aquí ya tenemos nuestras imágenes, nuestros contenedores y todo esto equivalería solamente a lo que le llamamos main. Dentro del main va todo lo que son imágenes, va todo lo que son los div y sus imágenes y sus clases respectivas. Después de eso pasamos a un artículo, que es como un artículo, donde necesitamos exactamente como arriba en las imágenes, pero necesitamos ahora abajo crear unos artículos. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un H1, abrimos y cerramos y le dimos clase. Entonces, al H1 lo llamamos clase sección número 4. Entonces, después de esa clase, sección número 4, le pusimos un div donde cada div, pusimos 3 div que abren y cierran. Y cada div tiene su clase. Clase 1, div 1, div 2 y div 3. Cada uno tiene sus clases así. Entonces, después de eso, ¿qué se hizo? Entonces se realizó. Ahora sí, nos fuimos para los estilos. ¿Y cómo le damos digámoslo así, esa propiedad a cada uno? Entonces nos fuimos para arriba y empezamos. ¿A quién llamamos primero? A sección número 4. Sección número 4 le decimos, venga, regáleme, yo necesito la sección que sería esto. Esta sección sería la número 4, pero le digo, venga, regáleme un white de 100%, regáleme un height de 340 píxeles, regáleme un background color gris y regáleme un white de 100%.
y regáleme el max white de 1170. El max white, como ya lo habíamos dicho desde un principio, es para que nos dé estos espacios, o sea, para que el contenedor de afuera, el gris que vemos, no se pase, que si lo aumentamos no va a tener más, sino siempre va a seguir ese tamaño de píxel, no puede pasar de esos píxeles. Eh, el white es para que lo podamos ver al 100%, el height es para que podamos ver el 340 píxeles y el background color le pusimos un color para que se vea la caja de atrás, ya que necesitamos tener dentro de esa caja, vamos a crear nuestros tres artículos. Entonces, después de eso, empezamos. Ya llamamos la sección, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer y le dijimos a todo lo que vaya aquí dentro de esta sección, todo todo va a ir alineado al centro. Entonces, ahora sí, vamos a darle entonces a nuestro primer eh, artículo, vamos a darle eh, nuestro primer estilo. Entonces, pasamos a un div 1. Entonces, el div 1 le pedimos el favor que nos cree un cuadrito de 370 píxeles por 300 píxeles, que lo deje de color gris y que el float le dé un left. El float es como para organizar esa parte del cuadrado a la derecha o a la izquierda. Le dijimos que deje una margen de 20 píxeles por 10 píxeles, que fue lo que hicimos también arriba con las imágenes, el mismo tamaño. Y aparte de eso, le pedí el favor que pusiera un display flex para que evitar que me lo entregue en columnas, sino que tome de una vez en horizontal, en fila. Le puse un justificador del contenedor al centro y le puse un font family que le puse como el tipo de la letra tiene que ser una letra con Cambria, Cochin, Georgia, Times New Roman o serif, que es lo que vemos aquí. Y de ahí le puse que la fuente tiene que tener 50 píxeles para que la fuente salga así de grande. Y del color le puse que tiene que ser un color blanco, como se dan cuenta acá. Después llamamos al div 2. Entonces al div 2 hacemos exactamente lo mismo, le ponemos los mismos estilos, pero lo único que cambia es que este 2 no va a ir en blanco, no lo quiero en blanco. Entonces le dije, por favor regáleme la fuente a 50 píxeles, pero regáleme el color de la fuente a color verde. 200 de rojo, 227 de verde y 51 de azul. Y para que el resultado quede así. Pero todo, si se dan cuenta, todo lo deja alineado al centro. Después de eso me dirigí al div 3, puse exactamente lo mismo y me dio acá los tres. Después de haber creado los div, que era lo último que tocaba crear, entonces aquí ya empezamos con otra cosa que se llama, como ya sabemos, todo eso iba dentro del artículo. Pero entonces necesitamos crear un footer, ¿sí o no? Entonces creamos un footer para poder hacer el último rectángulo o la última, sí, como rectángulo en gris para que lo último vaya ahí. Entonces, dentro de ese footer va un H1. Entonces, dentro del H1, lo que hicimos fue un class, le pusimos sección 3, le pusimos dentro de ese H1 un div donde va una clase que se llama cuadrado y ese div cierra y cierra el H1 y cierra el footer. Nos fuimos arriba, nos vamos arriba
acá. Y si nos damos cuenta, perdón, entonces tenemos que llamar a la clase sección 3. Entonces, ¿qué hicimos? Nos vinimos para el CSS y le dijimos, ah, no, entonces ya tenemos allá el footer, el H1, y dentro del H1 tenemos el div. Y dentro de ese div tenemos una clase que se llama contenedor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues fácil. Venimos entonces y le decimos, oiga, necesito que me regale eh, una sección, pero necesito un cuadro. Entonces, section 3, sección 3. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un white de 100%, un height de 400 píxeles, un background color RGB, que es un gris de 102, un white de 100% y un más white de 1920 píxeles. 1920 píxeles es esto, que no se va a pasar de los 1900 píxeles si está en pequeño o si está en grande. De todas maneras va a estar ahí. Lo que le hablábamos ahorita anteriormente es que el white está al 100%, el height está al 400 píxeles, que es hacia allá, pero si se dan cuenta no está muy pegado, sino está separado de nuestra página web como tal. O sea, no es como el banner que está pegado, pegado, sino que aquí hay una, digámoslo así, apertura donde va, que solamente va hasta los 400 píxeles, no puede pasar de ahí. Eh, el margin left, las márgenes las dejamos autos y le aplicamos un text align center por si vamos a colocar texto dentro de este cuadro. Y listo. Ahí quedó la primera parte de nuestro examen parcial donde se modificó. Solamente se le hizo la modificación al menú para que hubiera porque el menú se creó que, como si fuera para un portafolio. Y el header, bueno, ya después cerramos con header, abrimos un header, cerramos el header, cerramos el body, que es todo con lo que ya habíamos trabajado, y terminamos cerrando con un HTML. La segunda parte de nuestro parcial era ir a Somos, que era la segunda página. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos exactamente lo mismo. Entonces, en Somos, ¿qué hicimos? Creamos lo mismo, el Somos como un index, abrimos, le pusimos un style type text CSS para poder hacerlo el CSS y empezamos. Entonces, le pusimos exactamente lo mismo. Entonces, body, header, creamos un header. Dentro del header se puso un H1, que es la imagen del banner. Y cerramos el header. Aquí hay algo que es que después del nav, cuando creamos el nav, creamos el UL, el LI, el A y cerramos el UL y el nav. Aquí se dan cuenta que solamente dice article, entonces es porque el main no está, el main lo borramos porque es una de las peticiones que hacen acá, que es que cuando creemos el documento somos, eliminar todo el main. Entonces no hay main, aquí entonces ya lo único que hacemos es cambiarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Dejamos el article, tenemos una clase, sección 2, dentro de esa clase sección 2 tenemos un div 1, y tenemos un H1 que es para el texto. El div, cerramos div, creamos otro div 2, H22, div, cerramos div, abrimos otro div, class div 3, H3, 3 y cerramos H3 y cerramos div. Y cerramos H1 y cerramos el artículo. El footer, abrimos un footer, le pusimos un H1,
class ex3 y div class cuadrado div cierras div y cierras h1 y el footer, body y html cerrados. ¿Para qué? Para que el resultado nos diera así. Si nos vamos aquí, como ya tenemos unidos, enlazados lo del menú, le damos aquí en Somos y efectivamente aquí ya nos manda a Somos como debería verse. Bueno, entonces como les dije desde un principio, ya replicamos, entonces acá llamamos, lo primero que hacemos es llamar a section 1, le decimos un background imagine y llamamos la imagen, un background repeat, no repeat para que la imagen no se repita, un background size cover, un background position center para que la imagen esté posicionada al centro, le pusimos un white de 100%, le pusimos un height de 500%, de 500 píxeles, perdón, y le pusimos un más white de 1900 píxeles, que es hasta donde les decía que después de los 1900 píxeles la imagen ya no va a crecer más, ni va a pequeñarse más. Las márgenes se las dejamos automáticas y le dejamos un texto al centro, por si tenía texto. En el nav, bueno, ya saben, creamos un nav, le pusimos un text, que el nav es esto, el cuadrado de acá. Le pusimos un text align center por si llevaba texto, un background color se lo pusimos, le pusimos un width de 100%, un height de 100 píxeles y un más white de 1170 píxeles para evitar que se vaya más hacia allá o más hacia allá. Digamos que es con las medidas exactas con las que se trabajan, igual que digamos en el inicio, que es igualito, exacto. Entonces son las mismas medidas del inicio. Y como no teníamos que poner, digamos, nada bueno, de las márgenes, entonces le puse las márgenes automáticas. Creamos un menú, le pusimos un margin left, un margin right, todo se lo pusimos auto, el width al 100% y el más width 1170 píxeles. En el nav UL le pusimos un list style type none, que es para eliminar las viñetas de los textos desordenados, un display flex, un flex duration, una justificación content end, que es la forma del inicio de la fila, que se inicia, como les decía, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y el flex duration round, que es una orientación en la fila, o otra opción que es en columna. Después pusimos texto, le pusimos características al nav UL, LI y A. Le pusimos un font size de 20 píxeles, un display block, un text decoration none. El text decoration none es para eliminar la sublínea del texto de enlace. El padding le pusimos un padding de 40 píxeles y 10 píxeles tanto a lo alto como a lo ancho. Y hace que el área del botón sea mayor, pero solo lo toma si le asignamos otra propiedad que es el display block. El borde radius le pusimos un radio de 5 píxeles que es, digamos que si yo me paro desde acá con solamente entrar, ni siquiera poniéndolo en la palabra, ya se nota que ya puede cambiar o no, ya puedo utilizarlo, digamos, en otra cosa. Bueno, entonces, después de eso se le colocó, bueno, el nav ULI hover, se le coloca un color azul. La sección 2 se llama la sección 2, que sería esto, la sección 2. Le pusimos entonces un white de 100%, un height de 340 píxeles, que es a los lados, ¿sí? Para que no se vaya ni para allá ni para allá. Y después se le coloca, bueno, el más width, que es de 1170 para evitar que se parezca mucho al banner, sino que ya tomes como la medida exacta de lo que necesitamos, del cuadrado, del rectángulo, perdón. No se le colocan márgenes y, bueno, las márgenes se le colocan automáticas y el text align center se le coloca por si hay que poner texto en la mitad. En el div 1 se llaman los div 1, div 2 y div 3.
que son los contenedores. Entonces a los contenedores se les pone lo mismo que en el inicio, un white, un height, un background color, eh, todos son de 370 por 300, un float flex, un margin, un display, un justif content, un font family, un font size y un color. A los tres divs se le pone exactamente lo mismo con la excepción de que ya sabemos que al div número 2 se le coloca el color diferente por un casi amarillo, digamos, verde amarillo. Y ya después de ahí terminamos con la sección número 3, que es la sección del footer, que es este pedazo, este rectángulo gris que vemos acá. Y ese rectángulo gris que vemos ahí le ponemos un white de 100%, un height de 400 píxeles, un background color, que es el color de este mismo que es el gris, y el white de 100%, un más white de 1900 píxeles, o sea que va a ser casi parecido al banner, que hasta cierto píxel puede llegar y no se puede ver o se puede ver más corto. Las márgenes se dejan automáticas y el texto se le deja al centro. Eh, Así se corrigió el parcial. Para los otros, digamos, como los otros parecidos al index, que es en contactos, solamente se le puso la clase de menú para lo que fue contactos, portafolio, experiencias, competencias, se les hizo solamente la clase del menú, que es exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que competencias, experiencia, portafolio y contactos todos tienen un solo estilo de CSS, pero lo separé, el estilo lo separé con esos dos, con esos cuatro primeros, porque pues no son los mismos estilos que necesitamos para el SOMO y para el index. Bueno, aquí en el estilo lo separé. ¿Qué hice? Les dije que por favor en contactos, en portafolio, en experiencia y competencias, entonces para crear el menú, le dije regáleme una margen del 0%, regáleme un padding del 0%, regáleme un box size que es el borde de la caja y regáleme un color que sea negro, o sea, el color del texto va a ser negro. ¿Qué hice acá? Lo que hice fue que él me entrega las viñetas, pero no me las entrega dentro del contenedor, sino que es por fuera del contenedor. Después de eso, pues ya hace lo mismo del index y el somos, que es crear un app, se le aplica el text align center a todos, background color, width, height, mask width, margin left, margin right, el text align y un padding de 0%. El padding de 0%, ¿por qué se lo pongo? Porque es el espacio entre el borde y el elemento para que su contenido se utilice para la mejor legibilidad de la página. Bueno, después se le crea el menú, se llama menú, se le pone un margin left, un margin right autos y se le pone un width de 100% y el max width se le pone de 1170 píxeles para evitar que digamos se le salga, como podemos ver digamos en experiencia, se le salga más de más allá de la página o se va en toda la página, ¿no? Eh, Se llama al Nahuel en todos, se les pone un list style lifetime none, que ya les dije que era eliminar la viñeta de la lista desordenada, se le pone un display flex, que es el generador de light layout directional, se le pone un flex directional round, que es orientación en fila y otra opción en columna, y un justif conter end, que es para poner siempre que el menú aparezca de derecha a izquierda. El nav ULLIA es el font size, se le pone un font size a todas que es de 20%, un display block, un text decoration none y un padding de 40 a 10 píxeles, un border radius de 5 píxeles y un cursor point. Y ya a lo último se le pone el nav ULLIA hover que se le pone un background color blue. Y eso sería todo para poder tener pues ya el diseño de la página, que es el que ya les vengo mostrando y explicando por pasos. Entonces, si le damos aquí al menú, nos damos cuenta que podemos ir a Somos
y en Somos vemos la otra página y aquí podemos ya empezar a explorar, digamos, como tal el portafolio. Entonces, competencias, experiencias, portafolio y contactos. Y de ahí podemos volver otra vez al inicio o si queremos irnos para contacto y queremos volver a Somos, ahí está el Somos. Bueno, muchas gracias.